Continuamos con La Noche. El hundimiento del proyecto que buscaba crear 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes no solo desató una controversia jurídica, en lo político también provocó un fuerte debate. Es deplorable que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos senadores conservadores le hayan negado la posibilidad a las víctimas de tener su propia representación política. Según el modelo de paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, los 16 escaños especiales serían para las víctimas del conflicto en Colombia. Esa fue la principal arma del gobierno para defender el proyecto frente a quienes, dentro del legislativo, tenían serios reparos. No hay ninguna posibilidad de que estas curules queden en manos de las FARC por dos razones. Primero, porque el partido político que surgió de la desmovilización de las FARC no puede avalar candidatos en estas circunscripciones, así como tampoco ninguno de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Tras ser archivado el proyecto en el Senado por no alcanzar los 51 votos mínimos necesarios, según lo notificó la Secretaría de la Corporación, la controversia ahondó las divisiones políticas. Para sectores defensores de la iniciativa, que respaldan la tesis de que la mayoría del Senado debería tomarse sobre 99 y no sobre 102 legisladores debido a que 3 están presos, la falta de responsabilidad de los demás congresistas ausentes y del mismo gobierno jugó un papel clave en el resultado de la polémica votación del 30 de noviembre. Con 50 votos sale adelante el proyecto, pero es una votación muy precaria. Muestra también un gobierno débil, muestra adicionalmente de que no hay sentido histórico en el Congreso en relación a las decisiones que hay que tomar. Para sectores detractores de las condiciones en las que pretendían aprobarse las 16 curules, la falta de convocatoria en la plenaria del Senado que hundió la iniciativa terminó validando de alguna forma las latentes preocupaciones que venían siendo advertidas. La principal, quizá, era cómo garantizar que realmente víctimas de zonas golpeadas por la violencia quedaran con las nuevas curules y no en manos de personas impuestas por las FARC ahora en la vida política o por las organizaciones criminales que aún operan en diversas regiones afectadas por el conflicto. Esas curules no eran para las víctimas, tampoco para los campesinos de esas regiones de la patria. Esas curules tenían nombre propio. Los grupos armados, empezando por la FARC, bandas criminales, ELN, narcoterrorismo. Juanita Gubertos, abogada constitucionalista, usted fue miembro de la delegación del gobierno en La Habana, Cuba, donde lideró el debate precisamente sobre el punto de víctimas. Actualmente es candidata a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde. ¿Usted cuál cree, doctora Gubertos, que es la salida que hay en este momento? ¿Cree usted que el gobierno debe continuar dando esa batalla jurídica para lograr una aprobación de esas jurisdicciones, de esas circunscripciones especiales que ya negó el Congreso de la República, o debe abrirse la posibilidad de consensuar un nuevo proyecto de ley quizás para la próxima legislatura? Jefferson, yo creo que esto tenemos que dividirlo en dos partes. Hay unos elementos jurídicos y hay unos elementos políticos. Desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, las circunscripciones fueron aprobadas por una razón muy básica que ya ha sido respaldada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado en un concepto que está público en la página del Ministerio del Interior, donde efectivamente el artículo 134 de la Constitución, que fue el de la silla vacía, estableció que cuando hay personas que son retiradas de la corporación por cualquier razón de incumplimiento de cualquiera de las reglas de ser miembro de la corporación, pues se cambia el número de integrantes, de tal forma que el Senado ya no estaba conformado por 102, sino por 99. Pero eso, nomás en la explicación que acabo de dar, hace que los ciudadanos digan, no, pero ¿qué es ese rollo tan absurdo? Y en ese rollo jurídico estamos empantanados entre un lado jalando de la pita y el otro lado jalando del otro lado de la pita, y así no vamos a llegar a un consenso ni a la construcción de la paz. Yo por eso defiendo que más allá de las razones jurídicas, desde un punto de vista político, tenemos que poder sacar adelante unas circunscripciones consensuadas de manera amplia, en donde dejemos los prejuicios de decir, no, es que eso era para las FARC, no, y más bien realmente creemos una buena norma donde el interés real que está detrás de esto, que es garantizar que esas zonas rurales que nunca han sido especialmente representadas en el Congreso, porque no nos digamos mentiras, porque a esas zonas no han llegado escuelas, porque no han llegado puestos de salud, porque no han llegado vías terciarias, porque ahí no hay votos, porque hay
muy poca gente. Entonces, poder sobre representar esas áreas era el interés. Hagamos una norma consensuada, tranquila, sobre la base de argumentos y de ponernos de acuerdo y no de esta polarización que nos está matando como país, y más bien activémosla con tranquilidad para 2019 en vez de estar corriendo en algo que no tiene legitimidad en este momento. Pues permítame, doctora Gobertos, integro a Marixa Martínez Aristizábal, ella es senadora del partido de la U. Bienvenida al programa La Noche, senadora, y quiero conocer su opinión también sobre ese particular. ¿Usted cree que el gobierno debe seguir insistiendo en esta lucha jurídica para lograr la aprobación de unas circunscripciones especiales que le permitan 16 curules a las víctimas tal y como las plantearon en ese acuerdo de paz? ¿O cree usted que debe comenzarse a estudiar otro proyecto como el que presenta la senadora Sofía Gaviria en este momento? Buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que el gobierno ya tiene que serenarse, resignarse. Todas las instancias judiciales le están diciendo que esa no es la vía. El Congreso mismo ha expresado su prevención al texto que se había puesto en consideración, y la idea de todo este acuerdo de paz es lograr consensos, es lograr la posibilidad de la representación de unas víctimas reales que le garanticen, que le den garantías y tranquilidad al Congreso. Yo estoy segura que en el Senado nadie se opone a que quienes han sido las víctimas reales de este conflicto estén allí representadas, pero es que llegó un momento en que ya no se sabía para quién estábamos legislando. Por eso lo mejor es esperar, pueden comenzar un periodo más adelante, pero lograr el propósito último de todos estos acuerdos, que es que el país tenga más confianza en sus instituciones, que el país sea más pluralista, que el país sea más incluyente, pero todo dentro de un ambiente de consenso, del mayor consenso posible. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Quiero leer antes algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes que están participando en este programa La Noche, opinando con el hashtag numeral La Noche Curules Víctimas y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo cree usted que el Congreso puede garantizar la aprobación de una ley para que las víctimas tengan curules directas y una representación real en el Poder Legislativo? A esta hora llegan opiniones. Quiero leer esta que nos entrega a esta hora Diney. Ella dice lo siguiente: así como aprobaron las curules de los delincuentes de las FARC, que hoy se hacen llamar partido político y dignos demócratas. Rubén dice lo siguiente: las víctimas deben tener curules directas, pero no disfrazar las 16 circunscripciones que finalmente son para los victimarios y no las víctimas. Requisito estar reconocida como víctima. Pedro dice lo siguiente: fácil, solo basta aprobar propuesta de senadora Sofía Gaviria, sensata, viable y directa para las verdaderas víctimas. Ustedes pueden seguir opinando en este programa La Noche. Vamos a una pausa y ya continuamos con este análisis, con este debate en este espacio periodístico. Ya regresamos con La Noche.